Buenas tardes ya creo, hermanos. Dios les bendiga. Estoy muy feliz de estar esta mañana con ustedes. No hay privilegio más grande que ser un predicador. No hay oficio más hermoso que el compartir la palabra, hermano. Hay muchas actividades en este mundo, pero creo firmemente en mi corazón de que el llevar la palabra de Dios es el privilegio más grande que puede alcanzar un ser humano. Es por eso que para mí es un grato honor estar con ustedes y también la mayor felicidad que tengo esta mañana, hermanos, es que estoy con mi familia. He entendido a la luz de la palabra que el mayor ministerio que podemos alcanzar es nuestra familia, hermano. Después podemos recorrer todo el mundo si quisiéramos y pudiéramos predicarle a todos los demás, pero nuestro ministerio más importante es pastorear nuestra familia. Es por eso que todos los hombres y mujeres que están en esta casa de oración, su primera función y muy primordial e importante es cuidar de su familia. La palabra, hermanos, que le traigo este día es una palabra muy hermosa. Es una palabra que creo que todo hombre de Dios anhela poder entender y poder predicar. Creo que ningún hombre en este planeta en que vivimos durante todos los años que hemos vivido ha podido realmente interpretar lo que dice esta palabra. Creo que yo tampoco lo lograré, pero la palabra es tan hermosa y tan poderosa, hermano, que cumple su propósito aún en nuestra incapacidad de poder interpretarla correctamente. Entonces, hermano, el mensaje de la palabra se encuentra en el libro que los predicadores han denominado el primer evangelio. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13. Isaías fue un profeta de Dios que vivió 700 años antes de Cristo. Y fue un profeta usado por Dios para poder dar a entender al pueblo de Israel todo lo que Dios iba a hacer. Fue el profeta que Dios usó para despertar el espíritu de Ciro cuando Judá estaba destruida, cuando Jerusalén tenía sus murallas destruidas, su templo destruido. Dice la palabra de Dios en Isaías 45 que Jehová despertará el espíritu de su ungido Ciro. Lo maravilloso, hermano, de esa profecía es que Ciro todavía no había nacido cuando escribe el profeta Isaías. Ciro nace 200 años después. Entonces, aquí Dios nos revela qué tan determinado tiene su plan para con nosotros y para con su pueblo Israel. Muchas veces nosotros vivimos dudando de si Dios nos tiene en cuenta, o muchas veces vivimos, hermanos, pensando de que este mundo se está moviendo al azar, pero no es así, y la palabra dice que no es así. Vamos a leer la escritura, se ponen en pie por favor, en Isaías 52, 13. Dice así en el nombre del Señor Jesús: sufrimiento del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres y su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado
y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús ruego la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. A ti sea toda la gloria. Amén. Tomen su asiento, hermano. La palabra, hermanos, que acabamos de leer, ciertamente nosotros podríamos decir que está hablando del Señor Jesucristo y que es una palabra dirigida a cada uno de nosotros. Pero analizándola detenidamente, hermano, la palabra que acabamos de leer es una lamentación, es un llanto del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, es la única nación que dice que se volverá por completo a Jehová. Lamentablemente, Chile no está en esa profecía, hermano. Me encantaría en mi corazón creer que un día Chile completo va a ser para Cristo, pero la palabra no dice eso. La palabra dice que un día el pueblo de Israel se volverá a Dios y llorarán y lamentarán a aquel que traspasaron. Es por eso, hermano, que quiero que leamos Zacarías capítulo 12, versículo 9. La palabra en Zacarías nos habla acerca del Armagedón. Cuando un día, hermano, todos los pueblos de la tierra se reunirán para pelear contra Israel. Eso ya es terminando
el gobierno del anticristo aquí en la tierra, hermano. Dice así: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La palabra de Dios nos está hablando, hermano, en el futuro. El profeta Isaías, si bien menciona la vida y el ministerio de Cristo, lo que está haciendo el profeta Isaías en el capítulo 52 y 53 es hablarnos de aquel llanto, de aquel lamento que un día el pueblo de Israel va a decir delante de Dios. Porque el pueblo de Israel, hermano, es el pueblo de Dios. Si bien la iglesia ha sido injertada en la raíz, Dios no ha olvidado a su pueblo. Dios no ha olvidado a Israel. La palabra nos habla en el libro de Romanos que Dios dejó por breve tiempo en endurecimiento a Israel hasta que todos los gentiles hayamos entrado en el Evangelio. Muchas veces nosotros hemos interpretado esta palabra solamente refiriéndonos a Cristo. Y es cierto, Cristo sale mencionado acá. Si nosotros, hermanos, obviamos algunos versículos de este pasaje, la palabra habla solamente de Cristo. Si nosotros hacemos, hermano, el experimento de decirle a un judío que lea este pasaje sin mencionarle dónde se encuentra en la Biblia, él obviamente va a reconocer a Jesús. Y seguramente va a pensar que este es un pasaje escrito en algún evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. Pero este pasaje de la Escritura se escribió 700 años antes de que Cristo viniera a este mundo. Y el Señor comienza a relatar así la historia. El primero que habla es Dios en este relato y dice: he aquí que mi siervo. La palabra siervo, hermanos, viene del hebreo eved, que significa esclavo, que es lo mismo en el griego doulos, esclavo. Pero esa palabra, hermano, más que significar subordinación de un esclavo hacia su amo, significa la propiedad del amo hacia ese siervo. Entonces aquí Dios está diciendo que el siervo de su propiedad, y el cual se iba a someter a toda la autoridad de Dios. Es por eso que nosotros leemos, hermano, en la Escritura, en el libro de Juan, muchas veces diciendo al Señor Jesús: yo hago solamente lo que mi Padre le agrada. La voluntad de mi Padre he venido a hacer a este mundo. Las obras de mi Padre son las que hago. Entonces tenemos aquí, hermano, al verdadero siervo de Dios. Finalmente, antes de ir a la cruz, el Señor tiene una oración en el Getsemaní y Él dice: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dice el Señor, sino que se haga la tuya. Entonces aquí vemos a un siervo rindiendo su voluntad
perdiendo toda su voluntad para poder agradar a su Padre, el cual es Dios. Ciertamente ningún otro hombre en la tierra ha podido cumplir la voluntad de Dios. Ningún otro hombre ha podido ser obediente a Dios en todo lo que Dios demanda en nuestras vidas, hermano. No ha existido nadie. El Señor habla así de su siervo. Dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Todo hombre, hermano, que ha pisado esta tierra, y es raro encontrar, esto es lo que anhela en su vida. Anhela ser prosperado, ser engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Sin embargo, sabemos que el ser humano, cuando tiene estas bendiciones en su vida, se corrompe. Se corrompe por el orgullo, por el amor a las cosas. Sin embargo, con Cristo no es así. La vida que vino a vivir Cristo la encontramos en el Evangelio, y Dios comienza hablando así de su siervo. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La palabra de Dios nos dice que en el Getsemaní el Señor llegó a sudar gotas de sangre, hermano, por la carga del pecado que iba a enfrentar. En la cruz el Señor fue tan terrible molido, hermano, que nosotros lo que vemos en las películas son verdaderas, hermano, obras de arte, y nos muestran la realidad de cómo Cristo fue tratado. Cristo fue molido, fue desfigurado su rostro, perdió de tal forma su parecer que era irreconocible. Entonces dice en el versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esta palabra está hablando del mensaje del Evangelio, hermano. Una vez que Cristo fue crucificado, el Evangelio salió de los judíos y fue multiplicado a través de todo el mundo. Y muchos, hermanos, que no sabían de qué se trataba, comenzaron a entender la Escritura y comenzaron a ver a este Cristo maravilloso que tú y yo hoy adoramos. Hasta ahí el Señor es el que está hablando, es Dios el que está hablando. Y aquí comienza a hablar la nación de Israel, hermano. Capítulo 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si nosotros leemos este texto, hermano, de forma literal, creemos que el anuncio que se está haciendo es de Israel. Pero el anuncio que se está haciendo, el evangelio que se está predicando es de Dios. Cuando la palabra dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está diciendo, ¿quién ha creído al anuncio que hemos recibido? Porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías. La palabra de Dios dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, vemos que el pueblo de Israel no creyó al anuncio. Pero este grito de dolor, hermano, es al final. Es cuando Cristo aparece de forma triunfal para ayudarlos a Israel en la batalla de Armagedón, cuando son atacados por todos lugares, por todos los países de la tierra, porque Israel es un problema para el mundo. Hace pocos días atrás, Israel no tenía nada que ver en el problema que hubo entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, ¿a quién atacaron? ¿Contra quién querían pelear? Contra Israel, hermanos. Israel es un pueblo, un país pequeño, rodeado de enemigos. Sin embargo, está ahí por la pura voluntad de Dios. Y no va a poder ser destruido, hermano. Y hay de aquel país que se levante contra Israel, porque el Dios de Israel ha puesto sus ojos sobre ese pueblo, así como en ti, hermano. Vemos ya la historia de los nazis, pero Dios lo ha permitido. Dios permitió todo eso, hermano.
Porque el pueblo de Israel se rebeló contra su Dios. El pueblo de Israel no quiso recibir al Mesías. El pueblo de Israel, hermano, endureció su corazón. ¿Y por qué endurecieron su corazón? La palabra de Dios es clara. El pueblo de Israel, cuando viene Cristo a este mundo, hace 2000 años atrás, hermano, la nación judía se encontraba subyugada al imperio romano. Ellos tenían que darle cuenta de todo lo que hacían al imperio romano y tenían que dar sus impuestos al imperio romano. Entonces, ¿qué era lo que anhelaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no anhelaba un Mesías sufriente. El pueblo de Israel no anhelaba, hermano, un Mesías que no tuviera hermosura. Ellos querían a un rey poderoso, a un rey como los de este mundo, hermano, un rey que marcara presencia. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que Cristo no era así. La palabra de Dios nos dice, hermano, que Cristo desde pequeño, desde que nació en este mundo, Él no vino a nacer en la mejor clínica. La palabra de Dios habla de que Cristo, cuando llegó a este mundo, no había lugar donde Él pudiera nacer. Y fue a nacer en un pesebre. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que Cristo, cuando era niño, era llamado hijo de fornicación. Yo no sé a cuántos le han hecho bullying aquí en los colegios, en los trabajos, pero que te digan que tú eres hijo de fornicación no haya sido nada grato, hermano, siendo que era el hijo del Dios vivo. La palabra de Dios habla de que aún fue rechazado por sus propios hermanos. Fue rechazado, y es más, querían ver la muerte de su hermano. Lo enviaban a que hiciera obras porque sabían que si él hacía obras en público, todo lo que era la autoridad política y religiosa de ese tiempo lo iba a rechazar y lo iban a matar. Esa era la intención de los hermanos cuando le decían, anda a la fiesta y preséntate. No había un cariño por él. Entonces, vemos que los fariseos lo rechazaron, que eran los que representaban la religión de la época. Los saduceos lo rechazaron. Toda la política de esa época rechazó a Jesucristo. No era el Mesías que ellos querían. Quizás alguno puede decir, pero tuvo seguidores. Pero veamos los seguidores que tenía Cristo. Cristo tuvo de seguidores a los publicanos, que eran hombres aborrecidos por la gente de su época. Tuvo de seguidores a las rameras, que eran mujeres aborrecibles. Tenía de seguidor a pescadores, a la gente humilde. Esos eran sus seguidores. Pero quizás aún así pensáramos de que estos seguidores fueron fieles hasta la muerte. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que uno de sus seguidores lo traicionó con un beso en la mejilla. La palabra del Señor dice que una de sus columnas de su iglesia lo negó. La palabra de Dios dice, hermano, que se burlaron de él, que lo escupieron, que le pusieron una corona de espinas, que le clavaron sus manos y sus pies, que le clavaron una lanza en su costado. La palabra de Dios dice que aún su padre lo abandonó en la cruz del Calvario. Ese es el Mesías de la Biblia, hermanos. Ese es el Cristo que la nación judía no quiso recibir. ¿Por qué otra cosa no quisieron recibir a Cristo? Porque querían más el honor de los hombres que el de Dios. Y esto todavía pasa, hermano. Solamente estamos viendo cómo la nación judía actuó delante de Dios. Pero no creamos que esto no pasa con nosotros, ni pasa aquí en Chile. Esto pasa con toda la raza humana. Muchas veces es más fácil, hermano, quedar bien con el jefe, quedar bien con el vecino, quedar bien con la persona importante, con la persona de influencia, que quedar bien con Dios. Es más fácil, porque a Dios no lo vemos. Pero sí vemos a la gente que tiene más recursos en este mundo y tiene más influencia. Y a veces preferimos estar bien con este mundo que estar bien con Dios. Así le fue a Israel. La palabra de Dios nos habla
de que cuando Cristo predicaba, muchos creían, pero no se atrevían a reconocerlo a causa de los fariseos, porque tenían miedo de la gente. La tercera causa por la cual los israelitas no recibieron al Señor, hermano, y creo que esta es la causa más grave que puede haber y aún se practica dentro de las iglesias. Según Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios, hermano? La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es intachable. No cabe el más mínimo pecado, la más mínima mancha en la justicia de Dios. Hay una pregunta que viene a responder todo esto, hermano. Si buscamos Números 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. El Dios verdadero, hermano, no es un Dios que juega con el pecado de ningún tamaño, por pequeño o grande que sea. Delante de Dios el pecado debe ser castigado. Delante de Dios el pecado, hermano, no se puede esconder, ni Dios tampoco puede obviar el pecado de la gente. Por su justicia, Él demanda que el pecador tiene que ser castigado. Sin embargo, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, y Él no quería, hermano, que su pueblo se fuese a la miseria, al infierno. Él quería perdonar a su pueblo. Y en la sabiduría de Dios, Él tenía este plan preparado desde antes de la creación del mundo. Y lo que estamos leyendo, hermano, es el relato de cómo Dios llevó a cabo este plan. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová simboliza poder, la mano de Dios. Y el poder de Dios, hermano, se ve en toda la creación. Pero donde más se ve el poder de Dios, hermano, según Romanos, dice: no me avergüenzo del Evangelio santo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Donde Dios usa más su poder, hermano, es cuando el Evangelio es predicado. Para rescatar a un pecador, hermano, de su vida miserable y de rebeldía, Dios tiene que usar todo su poder. Y es solamente cuando el Evangelio es entregado a las almas que Dios manifiesta su poder para rescatar a ese rebelde miserable que no quiere nada con Él y traerlo a sus caminos santos. Nadie busca a Dios, hermano. No hay quien busque a Dios, dice la palabra, ni aun uno solo. Y ese fue el problema de Israel, que ellos creyeron que eran más buenos que Dios. Ellos creyeron, hermano, que la justicia de Dios era como la justicia de los hombres. Pero la justicia de Dios demanda que alguien pague por el pecado de nosotros y de su pueblo. Dios no podía dejar pasar por alto el pecado de Israel. Es por eso que Él preparó a su siervo. ¿Cómo era su siervo? Versículo 2 del capítulo 53 dice: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. Un renuevo, hermano, es un tallito que brota de un tronco que ha sido cortado del árbol. Brota un renuevo, no tiene gracia. ¿Para qué mantenerlo ahí?
ese renuevo es desarraigado, es cortado, como raíz de tierra seca. ¿Para qué sirve una raíz de tierra seca, hermano? Para el fuego. No tiene gracia, no tiene hermosura. Así fue el Cristo, hermano, que vino a la tierra. Fue un Cristo que no llamaba la atención de la gente. Que incluso cuando los religiosos de la época se lo presentaron a Pilato, Pilato no reconocía ninguna gracia en él. Le preguntaba: ¿y tú eres el rey de los judíos? En una forma burlesca, porque no había hermosura en él. Era un hombre común como nosotros, sin hermosura. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la realidad de nuestro Señor, hermano. Eso fue lo que Dios vivió aquí en la tierra. Yo no sé si tú alguna vez has mirado a una persona y como que la menosprecias por su condición. Especialmente cuando estamos por las calles, caminamos, vemos gente alcohólica, gente llena de pecado, hedionda en su cuerpo, y lo menospreciamos. Bueno, así fue Cristo, fue menospreciado. Lo mirábamos y quitábamos la mirada. No lo querían mirar. No tenía nada que ofrecernos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No olvidemos que esta confesión la está haciendo Israel en el final de los tiempos, hermano. Israel está reconociendo que el Cristo que nosotros predicamos, que nosotros hemos creído y al cual servimos, hermano, es aquel Cristo que ellos rechazaron hace 2000 años, y está reconociendo que fue molido por nuestras enfermedades. Pero también está reconociendo, hermano, que ellos creyeron que todo lo que que Jesucristo estaba padeciendo se lo merecía. Porque Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios, el igual a Dios. ¿Qué dijeron los judíos? Blasfemia. Ellos dijeron: este hombre merece morir. Por eso están diciendo: y nosotros le teníamos por herido de Dios y por azotado. Pero no fue así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y esto es importante, hermano, entenderlos. ¿Por qué fue tan necesario que la muerte de Jesús fuera tan terrible? Que la vida de Jesús fuera tan santa. Fue necesario, hermano, porque tú y yo somos terriblemente pecadores. Fue necesario, hermano, porque nosotros no hemos vivido una vida intachable delante de Dios. Y a veces pensamos que solamente antes de venir a Cristo hemos sido pecadores. No es así, hermano. Si tú eres sincero con Dios, tú sabes que todos los días delante de Dios cometemos pecado. La palabra de Dios dice que si decimos que no hemos cometido pecado, le hacemos a Él mentiroso. Nosotros somos pecadores, hermano. Si algo hacemos en nuestra vida es pecado. Pecamos en nuestros pensamientos, pecamos en nuestras palabras, pecamos en nuestros hechos, hermano. Y por eso fue necesario, hermano, fue necesario que Cristo sufriera lo que nosotros teníamos que haber sufrido. Pero lo maravilloso de eso, hermano, es que cuando tú pecas, aún así sigues teniendo abierta la entrada a Dios. No porque tú seas bueno, no porque yo sea bueno, sino porque Cristo es bueno, porque Cristo es justo, hermano.
Y cada vez que leemos en la Escritura de que Cristo hizo la voluntad de Dios, la estaba haciendo en nuestro lugar. Cada vez que tú leas en la Escritura, hermano, que Cristo caminó bajo la voluntad de Dios, era porque te estaba representando a ti. Cada vez que tú leas que Cristo hizo algo bueno, hermano, lo hizo en tu lugar. Para que tú no seas juzgado, para que tú no tengas que ir al infierno, para que tú puedas vivir una vida eterna con Él, una vida de comunión con Él, una vida de paz con Él. Para que el diablo no tenga que venir a acusarte por pecados que cometiste ayer, anteayer o en tu pasado. Para que el diablo no te tenga que venir a acusar por los pecados de tu mente. Para que el diablo no te tenga que venir a acusar, hermano. Porque hay un precio pagado en la cruz del Calvario que delante de Dios ha satisfacido toda la justicia de Dios. Ya no hay nada más que pagar. El Hijo de Dios vino a pagar por nuestras rebeliones. Vino a pagar por nuestra maldad. Y ese era el problema de Israel, hermano. El problema de Israel es que siempre se creyó más justo de lo que realmente es. Y de hecho, ellos atribuyen este pasaje de la Biblia no a Cristo, sino a Israel. Israel es el siervo que sufre. Pero Israel no sufre voluntariamente como el siervo que estamos leyendo acá. Israel ha pecado delante de Dios. El siervo que leemos acá no ha pecado delante de Dios. Es un cordero inocente. La palabra sigue diciendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. El pueblo de Israel, por el castigo que recibió Cristo, un día va a ser salvo. Pero todos nosotros somos salvos por esa misma cruz de Cristo. Este mismo lamento, hermano, que dijo el pueblo de Israel, yo estoy seguro que muchos de los que nos hemos convertido lo dijimos ese día, de alguna u otra forma. Gracias, Señor, por tener misericordia de mí, miserable pecador. Porque he faltado contra mis padres, he faltado contra mi madre, he faltado contra mis autoridades, he faltado contra mí mismo, contra mi propia dignidad. Y es más, he faltado contra ti, Señor. Tal cual como lo hizo el hijo pródigo. Todos hemos pasado por ese lamento y ese llanto. Pero ese lamento trae gozo. Ese lamento, una vez, hermano, que ha sido confesado, que ha salido de nuestros labios, trae alegría. Y así también ocurrirá con Israel. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra de Dios habla, hermano, de que todos, no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien haga la voluntad de Dios. Todos se descarriaron. ¿Por qué se descarría el mundo? Por su propia naturaleza perversa, hermano. ¿Por qué nosotros pecamos? Por esa vieja naturaleza contra la cual aún luchamos. Sin embargo, la palabra es clara y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo no fue a la cruz por haber cometido pecado. Cristo no fue a la cruz, hermano, porque a los judíos no le agradó su mensaje. Cristo fue a la cruz porque Dios así lo determinó. Dios determinó, hermano, llevar a su Hijo a la cruz. Y aun cuando su Hijo se debilitó a causa del pecado y oró en el Getsemaní, algunos creen que Cristo no fue oído. Cristo fue oído, hermanos. El Padre no le dijo que no vaya, sino que lo fortaleció para que vaya a la cruz. Así muchas veces nosotros también, hermanos,
Creemos que Dios no nos escucha cuando estamos en sufrimientos. Creemos que Dios no nos escucha cuando hay enfermedades, cuando hay problemas en nuestra familia, cuando hay accidentes. Creemos que Dios no nos escucha, pero Dios te escucha y te fortalece. Y es necesario sufrir, es necesario padecer, hermano, para poder hacer morir esta vieja naturaleza, para poder mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Es necesario sufrir. Es por eso que la palabra de Dios dice que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque necesitamos sufrir, necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Pero Cristo no necesitaba sufrir, hermano. Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros necesitábamos que Él sufriera. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo acabamos de cantar. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es ese Cordero inocente, sin mancha, hermano, que era necesario presentar para que todos los sacrificios que hicieron los israelitas antes de Cristo, hermano, se terminaran y pudieran hacer un nuevo pacto, un pacto eterno, hermano, un pacto donde la ira de Dios fue satisfecha por la justicia de un hombre. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, una vez más dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 700 años antes de que Cristo fuese crucificado, Isaías estaba diciendo que Cristo iba a ser crucificado al lado de dos ladrones. Y aunque fue crucificado al lado de dos ladrones, está diciendo que en Cristo no hubo pecado ni engaño en su boca. Sin embargo, Él murió la peor muerte que podía haber recibido un ser humano. Murió como un vil pecador, sin embargo, sin pecado. Él es un Cordero inocente sobre el cual se cargó toda nuestra culpa, hermano. Toda nuestra condenación la recibió Cristo. Sin embargo, Él sigue siendo justo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo, hermano, fue a la cruz porque su Padre así lo determinó. Su Padre quiso que su Hijo muriera en nuestro lugar. Y ese sacrificio nos ha hecho salvos. Ese sacrificio nos ha hecho santos, nos ha hecho justos, hermano. Para que hoy podamos vivir una vida en el Espíritu, fue necesario este sacrificio. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La palabra expiación significa quitar el pecado, hermano, que antes era cubierto por la sangre de los machos cabríos, de los sacrificios de los israelitas que hacían en el templo. No quitaban el pecado de la conciencia, no quitaban el pecado delante de Dios, solamente lo cubrían. La palabra que leemos aquí, hermano, está hablando de que Cristo quitó nuestro pecado. Ya Dios no nos ve como injustos, Dios no nos ve como pecadores. Si bien somos pecadores, pero Dios nos está viendo a través de Cristo, a través de la lupa de Cristo. Y es por eso que hoy, hermano, el pueblo de Israel y todos los que crean en Él, en ese tiempo van a ser purificados y limpiados, pero no por sus propias obras o méritos o años que hayan servido en la iglesia. Van a ser purificados y lavados por pura gracia, por la sangre de Cristo.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esto es maravilloso, hermano, porque nosotros un día moriremos. No vamos a ver quizás a nuestros bisnietos, esperamos ver nuestros nietos, pero a lo mejor no veremos la otra descendencia. Queremos verlo a todos casados, a todos felices, pero a lo mejor no lo vamos a lograr, Dios sabe. Pero Cristo sí nos va a ver un día. Y nos está viendo en este momento y ha visto toda la historia de lo que ha sucedido. Pero un día todos nos reuniremos, hermano. Y Cristo verá a todo su linaje, a todos aquellos que hemos creído en Él y somos hermanos en Cristo. Cristo nos verá y nos ama desde ya. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Una de las razones, hermano, por la que Cristo fue a la cruz. Yo no puedo cumplir la ley de Dios, no puedo guardar la ley de Dios. Pero Cristo fue a la cruz, hermano, para poder darme salvación y darte salvación a ti. Y una vez que Él fue a la cruz, Él quedó satisfecho. Él quedó feliz. ¿Por qué? Por sí mismo. No, porque te salvó a ti, porque salvó a Israel del pecado y de la condenación. Eso es lo que hizo feliz a Cristo, el fruto de su aflicción. La iglesia es el fruto de su aflicción. Y es por eso que Dios quedó satisfecho, Dios quedó feliz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La palabra habla de que Dios va a repartir despojo con los grandes. ¿Será que Dios necesita de los grandes para repartir despojo, hermano? ¿Será que Dios necesita de los fuertes para repartir despojos? ¿Será que Él necesita de nosotros para repartir despojos? ¿Quiénes son esos grandes que habla la Biblia? ¿Quiénes son esos fuertes que habla la Biblia? Somos nosotros. Somos nosotros. Porque en la sabiduría de Dios, hermano, Dios escogió los necios del mundo, los vil del mundo, hermano, para avergonzar a los sabios. Sin embargo, la palabra también dice, diga el débil, fuerte soy. En Cristo tú eres fuerte. Sin Cristo sigues siendo débil. Pero en Cristo, hermano, tú puedes avanzar. En Cristo tú puedes alcanzar los propósitos de Dios. Pero sin Cristo estás destinado a una condenación eterna. Estás destinado a padecer, hermano, el juicio de Dios. Todos los que no hayan creído en Cristo, hermano, un día van a pagar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no se juega. Un día todos aquellos que no hayan recibido el perdón de Dios que es en Cristo Jesús pasarán al infierno. Pero todos aquellos que hayamos creído en Cristo Jesús pasaremos a su gloria eterna. Pregunto nuevamente, ¿por nuestros méritos? ¿Pasaremos a su gloria eterna porque vinimos todos los días a la iglesia? ¿Pasaremos a su gloria eterna porque oramos más que el resto? ¿Pasaremos a su gloria eterna porque ayunamos más que el resto, hermano? Solamente vamos a pasar a su gloria eterna por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos, al único sabio Dios, al justo hecho pecador por nosotros.
Solamente en Cristo, hermanos, hay salvación. No hay salvación en obras como creen los judíos. No hay salvación en obras como creen los testigos de Jehová. No hay salvación en obras como creen los católicos. No hay salvación, hermanos, en otro Dios, sino en Cristo. Y si tú crees en Cristo, hermano, no hay diablo que te pueda arrebatar de la mano de mi Dios. Si tú crees en Cristo, hermano, tú puedes avanzar en este mundo con la alegría de saber que eres salvo solo por gracia. Y esa gracia te hace libre. Y esa gracia te hace feliz, te hace santo, te hace gozoso. Porque ya no tienes que cargar con el pecado que antes traías. Con el pecado de ayer, de hoy, ni de mañana. Yo sé que muchos están cargados con pecados. Yo sé que muchos hermanos, muchas veces aún ni nosotros nos perdonamos haber decepcionado a Dios con nuestras vidas. Pero yo quiero decirte que tú no has decepcionado a Dios. Dios no esperaba nada de ti. Por eso mandó a Cristo. Para que tú pongas toda tu confianza y toda tu fe en Él. Y puedas darle gracias. Y puedas servirle todos los días de tu vida sin mirar atrás. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, hermano, esta mañana es mañana de arrepentimiento. Esta mañana es mañana de perdón. Porque así como los israelitas un día verán a Cristo al que traspasaron, hoy yo te he presentado a Cristo al que traspasaron. Pero ese Cristo, hermano, termina diciendo este pasaje de la Escritura: habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz fueron: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahí termina su ministerio en la tierra el Señor, pero comienza su ministerio de sumo sacerdote. Y hasta los días de hoy, y Cristo no es como nosotros, hermanos, que nos aburrimos muchas veces de hacer la voluntad de Dios. Cristo se goza en hacer la voluntad de Dios. Hasta los días de hoy, Cristo está orando por tu vida, por mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo no lo hacemos. Cristo sigue orando, Cristo sigue pidiéndole al Padre que su gracia sea derramada sobre su iglesia, que su espíritu, el cual ganó Él por el sacrificio en la cruz del Calvario, sea derramada sobre la iglesia, porque el Espíritu Santo ha sido derramado por el sacrificio de Cristo, hermano, y ese Espíritu Santo hoy puede venir y llenar esta iglesia de su poder y de su hermosura. Solamente cree en Cristo Jesús. Solamente cree. Cuando Cristo, hermano, fue ascendido al cielo y fue engrandecido y fue enaltecido y puesto muy en alto, Cristo envió su Espíritu Santo a la tierra. Y una vez que está su Espíritu Santo en la tierra, hermano, el Evangelio fue predicado en todas las naciones. Y ese Espíritu Santo está hoy aquí con nosotros. Y ese Espíritu Santo está aquí, hermano, no porque seamos buenos. Ese Espíritu Santo está aquí por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy tienes acceso a Él, hermano. Tienes acceso a pedir a Dios que Él te llene de su Espíritu Santo para poder vivir una vida en el Espíritu y no una religión. Porque de religiones estamos llenos, hermano. Pero el único que da vida es Cristo. Y en Cristo, hermanos, hay vida nueva, hay vida espiritual. No quiero que pienses que nunca vas a pecar. Vas a pecar, pero Cristo te ha salvado eternamente. Solamente cree y arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él, confía en Él. Por grande que hayan sido tus pecados, Dios los ha perdonado en Cristo. Por pequeño que sean tus pecados, no se lo escondas a Dios, porque Dios no deja pasar ningún pecado por alto.
tanto de la desobediencia de los hijos a los padres, como del engaño de los maridos a las esposas o de los esposos a las esposas. Todo pecado, hermano, un día tiene que ser pagado. Pero yo en esta mañana, tarde ya, quiero que confieses tus pecados a Cristo y le entregues tus cargas al Señor, porque el Señor en este momento está orando por ti, está clamando por tu alma, para que tú, hermano, seas salvo, seas libre de toda atadura de pecado. Finalmente, esta palabra termina diciendo en el 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios está ofreciendo su salvación gratuitamente. Él ya pagó. Él ya pagó por nosotros. En esta hora quiero invitar a cada hermano que sienta en su corazón que ore por usted. Pero quiero invitarlo a que no ponga su fe en un hombre, ponga su fe en Dios, ponga su fe en Cristo. Quiero invitar a todo hombre que predica la palabra, que en este año ha estado pensando en descansar, en retroceder. Quiero invitar a toda mujer que a lo mejor no puede llevar su vida en paz, a pedirle paz al Señor. Quiero invitar a los enfermos, hermano, a que vengan a pedir sanidad por sus enfermedades. Quiero invitar, hermano, a los que trabajan en esta iglesia, porque no es tiempo, hermano, de descansar. No es tiempo, hermano, de mirar atrás. No es tiempo de mirar afuera. Es tiempo de mirar a Cristo y es tiempo de seguir predicando el Evangelio a toda criatura, porque en el Evangelio es el poder de Dios. Vamos a orar. Póngase en pie, hermano. Todos los que necesiten oración pueden pasar. Todos los que quieran confesar sus pecados, todos los que quieran recibir fuerzas de Dios pueden pasar. Dios les bendiga. Dios bendiga a la Iglesia Alianza. Aún no han crecido todo lo que tienen que crecer. Dios aún tiene mucho más para ustedes. Y a través de ustedes, Dios va a usar su vida para atraer a otros a su evangelio. Nosotros somos pequeños, somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Levante sus manos, vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, con la ayuda de tu Espíritu Santo, rogamos, Padre mío, que hagas descender tu Espíritu sobre nosotros. Padre mío, sabemos que tu Espíritu habita en nuestros corazones, pero anhelamos más, Señor. Anhelamos estar llenos de tu presencia, Señor amado. Quiero rogarte, Padre mío, por cada uno de mis hermanos. Padre celestial, bendícelos, Señor. Padre celestial, llena su vida de tu gracia, Padre amado. Llena su vida de tu presencia, Señor. Llévate todo pecado, Padre mío, en este momento. Llévate todo pecado inconfeso, Padre mío. Limpia la conciencia de tu iglesia, Padre Santo. Limpia, Padre mío, sus cuerpos. Limpia, Padre mío, sus almas, Padre amado. Padre Santo, te ruego que tu Espíritu Santo llene cada corazón, llene cada vida, Padre mío. Llena su corazón de gozo, llena su corazón de libertad, Padre amado. Quiero rogarte también por los enfermos, Padre mío. Tócalo con tu Espíritu Santo. Tócalo, Señor, que se vayan esas enfermedades, Padre mío. Tu palabra ha prometido que todos aquellos que creen, Padre mío, las obras que tú haces, Él las hará también, Padre mío. Por cuanto tú, Cristo amado, te encuentras a la diestra del Padre. Padre Santo, glorifícate una vez más y bendice la iglesia.
Padre amado, bendice los diáconos, bendice al pastor, bendice los oficiales, Padre mío, en este lugar. Que este año sea un año, Padre mío, que lo uses hermosamente. Sean una potencia en tus manos, Padre amado, para predicar el evangelio. Seca sus lágrimas, Señor. Seca su dolor, Padre amado. Ayuda a su familia, Padre mío. Ayuda a sus matrimonios. Ayuda a los hijos, Señor, con sus padres. Ayuda a los padres con sus hijos, Padre amado. Quiero rogarte, Padre mío, que bendigas grandemente esta iglesia, Padre amado. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Padre mío. Glorifícate, Señor. Gracias, Padre amado. Toda la gloria es para ti y solo para ti, Señor. Y para nosotros tu misericordia, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias. Dios les bendiga, hermano. Y les pido siempre sus oraciones por este pequeño hombre. Porque todos nos necesitamos unos a otros. Dios bendiga a la Iglesia Alianza. Gracias por la invitación, hermano. Y quiero dejar este lugar al coordinador. Gracias. Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga a los hermanos de otras naciones también. Gracias, hermano. Damos gracias, Señor, por nuestro hermano que vino a exhortar la palabra. Le pido al hermano que se quede ahí y si puede pasar su familia. Y le voy a pedir a los diáconos de nuestra iglesia que pasen a orar, ¿cierto?, por nuestro hermano y su familia, sí, los otros diáconos. No hay ninguno más. ¿No, Enrique? Bueno, tenemos la bendición de tener a nuestro hermano Claudio. Tengo el agrado de conocerlo hartos años. Estudiamos juntos. Y vamos a orar por la familia, vamos a orar por su ministerio de mi hermano, pero por sobre todo para que el Señor los guíe en todo lo que realice. Le voy a pedir a mi hermano Santiago que ore por la esposa y finalmente mi hermano Gustavo por mi hermano Claudio. Amén. Oremos, hermano. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Padre. Qué bueno escuchar tu palabra, Señor. Esa es la que nos alienta nuestra alma, nos capacita para la obra ministerio, Padre. Esa nos prepara para toda buena obra. Por eso te adoramos, Padre, porque aquí llegó la alegría de tu paz. Aquí llegó el Salvador del mundo, Señor mío. Cuando llegó a nuestra vida, cambió nuestra alma, nuestro corazón, Padre. Por eso, Padre, gracias en esta mañana por tu presencia, tu Espíritu Santo. Oramos por mi hermana, esposa de mi hermano, Señor. Lo bendecimos junto a la hijita, Padre Santo, para que le guíen todo. Que sea una buena esposa, amada de su esposo, Padre Santo. Y a los hijitos también, para que ande la obediencia de papá y mamá también. Bendícele, Padre, en su proyecto como familia, como ministerio, Padre, y que tu nombre sea glorificado en su vida. Te adoramos en esta mañana, Padre, y bendecimos a nuestra hermana junto a su esposo e hijito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eterno Dios, seguimos adorándote, Padre Santo. Elevamos esta oración, Señor, pidiendo por mi hermano Claudio. Lo conocemos años, Señor, en el instituto, Dios amado. Ha crecido a la luz de la palabra, Señor, ha sido usado. Dios amado, sin duda el enemigo tiene puesta su mirada en él. Los dardos de él vendrán de todas partes. Pero nosotros como cuerpo debemos seguir orando por él, como iglesia del Señor, como la iglesia universal, Señor. Dios amado, cuida su ministerio, Señor, cuida su persona. Que su testimonio, Señor, sea cuidado también por ti, Señor. Dios amado, muchas veces nosotros miramos al hombre y no miramos a ti, Señor, y creemos que cuando nosotros nos equivocamos, Señor, eres tú que te equivocas, pero no es así, Señor, tú nunca te equivocas, Señor, tú eres perfecto, Señor. Dios amado, pero sigue cuidando a este varón que proclama tu evangelio, que lleva ese mensaje de salvación para aquellos que no te conocen aún, Señor, que restaura nuestros corazones heridos, nuestros corazones dolidos, Señor.
que nos llena de emoción saber el sacrificio grande que tú hiciste en el madero de la cruz, Señor, por cada uno de nosotros, y que tenemos salvación y vida eterna con Cristo Jesús. Es un mensaje poderoso que mueve al mundo. Dios amado, gracias por esta oportunidad de haber escuchado a nuestro hermano y haber escuchado tu palabra, Señor. Que esa palabra maravillosa, con esa intensidad que Él la predicó, pueda quedar en los corazones de aquellos que no te conocen, que aquellos que están visitando por primera vez nuestra iglesia, que han venido un par de veces, que aún no saben, Señor, qué decisión tomar. La mejor decisión es Cristo Jesús. Dios amado, sigue bendiciendo a este varón. Llénalo de tu presencia en ese lugar donde Él predica tu palabra, donde Él trabaja, donde Él también es un siervo de Dios al servicio tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.